Ayer se nos reveló el casteo confirmado de un personaje que todo fan de One Piece desea ver cuanto antes. Dragon, que mantiene su identidad oculta para el lector hasta la saga de Water 7, es un personaje legendario con un peso ascendente a lo largo de la obra de Eiichiro Oda. Aún así, el actor elegido para interpretarlo está siendo el epicentro de una polémica muy controversial, pues como estás viendo por ti mismo, el parecido es casi inexistente. Antes de nada, aviso a navegantes, este vídeo contiene spoilers de la saga de Water 7, así que si no has llegado a esa parte de la historia, yo te recomendaría que no siguieses. Vete a ver One Piece y luego vienes. Aunque claro, vas a tardar lo suyo. El caso es que Dragon, cuyo nombre completo no se revela hasta dicho arco, posee un parentesco directo con otros dos personajes, Luffy y Garp. Siendo así, muchos fanáticos de One Piece han arqueado una ceja ante esta revelación, pues más allá de ser más o menos parecido al personaje en cuestión, Din Damons, que así es como se llama el actor, tampoco comparte similitud alguna con Iñaki Godoy y Vincent Regan. Empecemos por lo básico. ¿Cómo sabemos que Din Damons interpretará al señor Dragon? Pues como viene siendo tradición, gracias a su currículum vitae. Mentir en un documento así no solo sería ilegal, sino una tontería, dado que todo el entorno cinematográfico de Cape Town está más que interconectado. Y si quieres ganarte un huequito en la industria del cine, no puedes ir por ahí diciendo que perteneces a proyectos en los que no has estado. ¿Pero significa eso que este será el rostro de Monkey D. Dragon? Por la información que hemos recabado durante muchos años, no. Pero como te digo, vayamos paso a paso. Es un tema muy controversial y he venido aquí simplemente a arrojar algo más de luz y una posible segunda versión. Para empezar, Dragon debería tener dos versiones en este live action. La primera y más inesperada será durante su aparición en la ejecución de Gold Roger, 20 años antes de la aventura de Luffy. Y la segunda, conocida por todos, sucede en Locktown y de una forma menos mística a partir de Water 7 en su presentación oficial, contando con 55 años de edad para ese momento. Y el punto es que Din en su currículum asegura que él será Dragon, pero no especifica qué versión del personaje. Pero hay algo incluso más raro, y es que junto al nombre del personaje, así como del proyecto de One Piece Live Action, asegura que este papel lo realizó en 2023. Goldo, ¿por qué esto sería raro? Porque la serie como tal se rodó en 2022, el año pasado. Pero ojo, porque eso tampoco significa directamente que Din Damons esté mintiendo. El caso es que este año se han llevado a cabo los reshoots, o mejor dicho, los pick-ups. Un reshoot es volver a grabar una escena al completo, mientras que un pick-up son pequeños retoques, pequeños reshoots, para que me entiendas, no de escenas enteras, sino de planos en concreto. Aquí ya podemos darnos cuenta de una pequeña incoherencia en este currículum. ¿Por qué pondría Din 2023 y no de 2022 a 2023? Si es verdad que es el señor Dragon. Y es que la respuesta es más que sencilla. Como deberías de saber si eres asiduo a este canal, hace cosa de 4 años se filtró este guión original firmado por Steve Maeda y Matt Owens, los dos creadores de este live action. En él se nos cuenta una versión de One Piece muy fiel a la original y con el tiempo se ha ido confirmando por sí mismo. Para empezar, pudimos comprobar, gracias a otro currículum vitae, la existencia de Mr. 7 en la primera temporada, un evento canónico que nunca vimos dibujado por Oda Sensei o por Toei Animation. Además, en el propio teaser oficial hemos podido echarle un vistazo a dicha escena, y por el propio escenario podemos confirmar que, efectivamente, el guión es real. Según él, esta escena transcurre en un santuario, que podemos ver reflejado en los escasos segundos que vemos del combate en este primer avance. Pero hay un detalle en este guión filtrado que es muy importante para el vídeo de hoy: la presencia de Dragon durante la ejecución de Gold Roger. Esto ya lo vimos en el episodio 0, un especial para la película One Piece Strong World, que nos mostró otra
otra perspectiva de la ejecución de Gold Roger, donde pudimos ver, entre otros, a los propios Shichibukai. Obviamente, el guión del live action ha recopilado toda la información sobre dicha ejecución para no tener que volver a contarla en un futuro, por ejemplo con la aparición de Smoker de niño, un dato que se nos revela en el arco de Lockdown. Pero Goldo, ¿qué tiene que ver Linda Mons con todo esto? Pues es muy sencillo de entender. Sí, en la ejecución pública de Gold Roger vemos al señor Dragon, pero con un pequeño matiz, y es que está encapuchado. Esto explica indirectamente que Linda Mons en su currículum especifique 2023. Y es que si Dragon aparece encapuchado en esa primera escena y está interpretado por un actor que no será su actor final, para los reshoots, o sea, para las regrabaciones, tampoco tiene por qué ser el mismo actor que lo grabó en su momento, ya que de nuevo pues no se le verá la cara. Y suena a teoría personal, pero realmente es la única manera de explicar que Linda Mons solo haya participado este año en One Piece Live Action. Con esto seguimos en la misma línea que desde el inicio del vídeo. Sí, Linda Mons es el actor que interpretará a Dragon, pero lo interpretará en escenas donde no le vemos la cara, de tal manera que luego puede ser recasteado por un actor definitivo que lo interprete hasta el final de la obra. El punto de todo esto es que esta elección de cast, de ser 100% definitiva, sería una excepción a la regla. Por supuesto, Dragon no es el único personaje de esta temporada que guarda parentesco con otro, así que vamos a revisar el resto de casos con actores confirmados. Usopp es interpretado por Jacob Romero Gibson, mientras su padre, Yasopp, será encarnado por Steve L. Mark. Además, su madre, Banchina, será llevada por Chante Granger. Como podemos observar, todos comparten cierto parecido. Por otro lado, tenemos a nuestro nuevo Luffy, Iñaki Godoy, que será interpretado por Colton Osorio durante el flashback que da comienzo a la obra de Ichiro Oda. De nuevo, y esta vez a una escala aún superior, ambos actores guardan un parecido más que reseñable, y podrían fingir ser hermanos sin que nadie se lo cuestione. Otro caso relevante es el de Roronoa Zoro, interpretado por el archiconocido Makenyu. Su versión infantil para el flashback, aquí la tiene, Maximilian Lee Piazza. No solo encontraron a un actor parecido, sino que, además, también tiene experiencia previa en artes marciales, así como en el uso de katana. Nami es un caso especial, no solo tenemos dos versiones, sino tres, puesto que cuenta con un flashback extra donde veremos su verdadero origen cuando aún llevaba pañales. Las tres Nami serían llevadas a la pantalla por parte de Emily Root, Lily Fisher y Sophie Ellenbogen. Y como podemos apreciar rápidamente, las similitudes son más que aceptables para una correcta adaptación. Rika y Ririka se suman a la lista, siendo interpretadas por Candy Mgeri y Nicole Fortuyn. El parecido es más que evidente, compartiendo tantos rasgos faciales como el propio tono de la piel. Otro más, y este seguro que ni te lo esperabas, Bachi y Sham, el dúo inseparable de los piratas Gato Negro, apodado como los hermanos Nyaban, también aparecerán en este live action, siendo encarnados por Albert Pretorius y Bianca Osthuizen. Y sí, Sham será interpretado por una mujer, pero eso tampoco nos confirma que vaya a ser una mujer en esta nueva versión de One Piece, y no es el tema importante de hoy. La clave para este vídeo es que ambos comparten un tono de piel muy similar, así como un color de ojos casi idéntico. Y ya por último, uno algo estúpido, pues el Capitán Morgan y el Meppo no destacan por ser idénticos precisamente. Aún así, en esta adaptación no podemos decir que sean polos opuestos. Langley Kirkwood y Aidan Scott, entre otras cosas, comparten ciertos rasgos que, en el mundo del cine, darían para relacionar a ambos personajes como padre e hijo. Pero claro, si Linda Mons resultase ser Dragon en One Piece Live Action, el árbol genealógico resultante deja bastantes preguntas por contestar. Para empezar, Luffy y Garp son idénticos a sus contrapartes animadas. Podemos entender que no sean tan parecidos entre ellos, pues tampoco lo son en el anime y manga de One Piece. Aún así, ¿no te parece extraño que, siendo un personaje tan amado por los fans, no repitiesen la jugada con Dragon?
Si el actor resulta ser bastante parecido al personaje, hasta el más fanático dará por válido el parentesco entre los tres, pero de no ser así, lo esperable sería, como mínimo, que terminase por encadenar la biología de Garp y Luffy con un término medio entre ambos. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues a que por el trabajo previo, el árbol genealógico de la familia Monkey D es bastante extraño teniendo en cuenta el resto del cast, que sí mantienen sus parecidos incluso cuando no lo hacían sus versiones animadas. Esto, sumado a la ambigüedad del currículum vitae de Dean Damons y junto al guión filtrado que está más confirmado que mi existencia, apunta todo en una misma dirección. Sí, Dean Damons es el actor que interpretará a Dragon, pero no por eso esta es la cara que tendrá el personaje en One Piece Live Action, sino que veremos su cuerpo actuando como Dragon. Esto incluso tiene más sentido si damos ya por hecho que no vamos a ver Lockdown en esta primera temporada. El arco de Lockdown, quiero decir, la ejecución de Roger sí. Obviamente no lo tenemos confirmado, pero sí que hay muchas posibilidades. Tenemos muchas pistas de que no vamos a ver Lockdown. La falta de un actor para Smoker, Tashigi y Dragon, hasta ahora, o incluso el título del último episodio de esta primera temporada, que es el mismo título que el capítulo donde empezamos a ver Lockdown, pero que se centra en otras cosas como el encuentro entre Shanks y Mihawk o la reacción de la Villa Fuchsia a la primera recompensa de Luffy. Además, tenemos dos leaks protegidos que nos comentarían lo siguiente. El primero es muy directo: Dragon no tendrá un cast oficial, no veremos su rostro y no habrá un nombre en los créditos de la serie. Esta misma filtración nos decía que va a ocurrir lo mismo con otros personajes, que entendemos aparecerán en la ejecución de Roger. Y otra filtración interesante es que las peleas contra la banda de Arlong suceden al inicio del octavo episodio, del episodio final, asegurándonos prácticamente que es imposible que veamos el arco de Lockdown. Pero ajeno a todo ello, tengo que ser honesto, solo hay un causante de esta polémica, y es la propia cuenta de OP Netflix Fan, el administrador del grupo de detectives más especializado en One Piece Live Action del mundo. Pero por supuesto, esto tiene una explicación muy sencilla. No trato de tirar mierda al que me ha dado de comer este último año, prácticamente. Y es que esta cuenta solo comparte datos confirmados al 100%, entre los que se encuentran los currículum vitae. Por ejemplo, nunca ha compartido nada referente al guión filtrado del que te he hablado en este vídeo. Y sí, extraoficialmente, ese guión está más que confirmado, pero no podríamos confirmarlo al 100% de manera oficial hasta que no veamos el primer episodio de la serie. Y otro ejemplo serían los leaks protegidos que te acabo de mencionar. Y esto ni siquiera está confirmado extraoficialmente, porque nunca ha sido desmentido por una fuente oficial, pero podría serlo mañana. En general, han habido bastantes coincidencias sumado a la desinformación de la gente. No tienes por qué estar tan empapado como yo o como cualquier otro detective. Pero sí es verdad que este casteo debería de venir acompañado de un poquito más de contexto. Teniendo en cuenta la maldición de los live action, Netflix y por supuesto el cansino debate de la inclusión forzada, se puede malinterpretar y puede generar lo que ha provocado. Insultos al actor, insultos al staff que está detrás de la serie y por supuesto muchísimo ruido, una discusión que nunca cesa y que por mucho que hablemos siempre vuelve a surgir como si fuese la primera vez. Como siempre digo, esta es la mejor comunidad de detectives de todo el mundo con respecto a One Piece Live Action, y un error como este le puede suceder a cualquiera. Por supuesto, de manera oficial, Dean Damons es el actor que interpreta a Dragon, pero si estás bien metido en el mundillo de One Piece Live Action te das cuenta de que puede haber algunos matices. No, yo no te puedo confirmar que no vayamos a ver a Dragon con esta cara, pero con todo lo que te he comentado ya saca tú mismo tus propias conclusiones. Esta es la prueba de que informar solo sobre datos totalmente oficiales tiene sus pros y tiene sus contras. Y por supuesto, como siempre digo, el código moral que está detrás de esta cuenta es maravilloso. Lo he demostrado con muchos ejemplos en este canal y esto para nada es un intento por desmontarlo, pero creo que alguien tenía que aparecer para dejar las cosas un poquito más puntualizadas. Por supuesto, en este vídeo no te voy a pedir ningún tipo de like, pero estaría muy bien que tratases de rularlo a tus colegas que se han informado de este cast y que están ahí un poco enfadadetes. Todo ello para que tengan algo más de contexto y no estén simplemente enfadados porque Dragon no se va a parecer a Dragon. Como siempre te digo, si quieres mantenerte informado sobre todas las noticias
noticias de One Piece Live Action con fuentes fiables y cuando no lo son, te lo digo, puedes suscribirte para formar parte del ejército del 25%. Este es uno de los muchos bulos que he desmentido en este canal, y como hemos podido comprobar, no hace falta tener malas intenciones para generar mucho caos en la red. Nada más que añadir, por supuesto, salvo que yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo, y nos vemos en el próximo vídeo. No podía hacer ruido, son las 3 de la mañana. Esto sí es darlo todo por el ejército.